A grabar, vamos a partir con lo que es el sistema del renio osmio, ¿ya? Así que buenas tardes Profe, a todos, dime. disculpe, antes de empezar, ¿puedo también hacer una última consulta sobre la tarea? Sobre la tarea, dejemos eso hacia el final de la clase, ¿ya? Ya, sí, no hay problema. Ok. Entonces, específicamente el sistema renio osmio tiene varias características que son relevantes y que lo hacen un poco distinto a los sistemas que hemos visto anteriormente. Repasemos un poco lo que es el comportamiento geoquímico y las abundancias de los elementos de los métodos que hemos visto hasta ahora. Rubidio estroncio, samario neodimio y potasio argón. ¿Cuáles son más o menos las afinidades geoquímicas que tienen los padres de esos tres sistemas isotópicos, de un punto de vista de la clasificación de Goldschmidt? ¿Cuál es el carácter geoquímico que tienen los padres de los métodos que hemos visto hasta ahora? Desde el punto de vista de Goldschmidt, ¿Sí? ¿cómo se llama? El potasio es litófilo, Ya. y los otros, las tierras raras, no me acuerdo cuál era, perdón. ¿El samario? El samario ay, no sé. También es litófilo, ¿no? Y pues por supuesto lo encuentras en silicatos, las tierras raras por lo general. ¿Ya? ¿Y el rubidio? También litófilo. También litófilo, ¿por qué? Porque se reemplaza, por ejemplo, al potasio en lo que vendrían siendo los feldespatos potásicos, las micas. Por lo tanto, todos los sistemas que hemos visto hasta ahora son sistemas donde el padre y en general los hijos también tienen un carácter litófilo. Digo en general, ¿por qué? Porque en el caso del potasio-argón o argón-argón, el hijo es un gas, ¿ya? Que nos interesa. Entonces eso tiene un carácter atmófilo y lo hace un poco distinto. Pero en términos generales, todos son litófilos. Y al estar bien concentrados, como el caso del potasio, o débilmente concentrados a nivel de trazas, por ejemplo, como puede ser el rubidio, como puede ser las tierras raras, vamos a tener que la aplicación principal va a ser para datar aquellos minerales donde están contenidos esos elementos. Dígase silicatos. ¿Por qué? Porque el comportamiento geoquímico de esos elementos es litófilo, ¿ya? El sistema de hoy es distinto, ¿ya? Y ese le da una de las grandes fortalezas al sistema renio-osmio. Entonces les pregunto de manera intuitiva, ¿qué saben ustedes del renio y el osmio? Como elementos químicos, dónde se encuentran en la tabla periódica y qué carácter geoquímico tienen. El renio y el osmio. Primero, ¿dónde se ubican en la tabla periódica? ¿Qué tipo de elementos son de un punto de vista químico? Metales de transición. Exacto, son metales de transición, Camila. Y específicamente se encuentran en el renio, no forma parte de ese pequeño grupito de 6 elementos, pero quizá tú me puedes decir cuáles son los elementos que están como al lado en la tabla periódica. Hay algunos que son como bien famosillos de ese grupo. Está el wolframio, por arriba está el molibdeno también, el rutenio, Ya, rutenio por el ahí. platino, Ya, el platino. rodio. Exacto. Entonces, ¿qué has escuchado tú del platino? ¿Forman un grupo específico o no? Sí, el grupo del platino. El grupo de los Pero no me elementos del acuerdo cuál platino, ¿ya? Y ahí está el platino, está el rutenio, está el osmio, está el iridio, me van faltando dos, ¿cuáles son? Eh, ¿Cuáles son los otros? A ver si me puedes ayudar ahí, que no tengo la tabla periódica. Está el paladio. El paladio, ese es el otro. ¿Y uno más? ¿El oro no cuenta? No, el oro no es parte del grupo de los elementos del platino. El renio tampoco. Está el osmio cerca. A ver, ¿Iridio? osmio, platino, paladio, iridio, rutenio y me está faltando uno. ¿Tungstanio? ¿Cuál? Perdón. Tecnecio. No, tecnecio no. Tungstanio, algo así. ¿O el rodio? El rodio.
rodio. Ahí están los 6, son 6 elementos y esos también se comportan como grupo. Es el otro grupo de elementos, más restringido por supuesto que las tierras raras, pero que tienen un comportamiento, podríamos decir de nuevo, de carácter grupal, así son todos bien amigos entre ellos. Ahora, la característica que tienen específicamente los elementos del grupo del platino es que son altamente siderófilos, ¿ya? Eso quiere decir que obviamente tienen una preferencia por lo que vendría siendo los líquidos metálicos. Por ende, ¿cómo es la corteza en términos de su composición de elementos del grupo del platino? ¿Está enriquecida? ¿Está empobrecida? Yo diría que está empobrecida. Sí, pues, muy, muy empobrecida. De hecho, ustedes basta que piensen en lo que es la escasez del platino, o lo que podría ser el precio del platino, o el precio del paladio. Por ejemplo, el paladio tiene precios muy altos porque se utilizan aleaciones junto con el oro para hacer el famoso oro blanco, ya que han escuchado quizás en joyería. Y también se utiliza en catalizadores, en una serie de aplicaciones high-tech muy, muy importantes, y son elementos muy escasos en la corteza terrestre, que tienen aplicaciones muy importantes industriales, tecnológicas, en tecnologías limpias, etcétera. Por lo tanto, el precio es altísimo, ¿ya? Al igual que el oro, que tiene un precio alto también, y que tiene ciertas afinidades con lo que es el comportamiento de los elementos del grupo del platino. Por eso es que está como más o menos cerca de esos 6 más hacia la derecha. Y en el caso del renio, no es formalmente parte de los elementos del grupo del platino, pero sí tiene una cierta afinidad con el comportamiento de los elementos del grupo del platino, un poco más a la izquierda de ellos, ¿ya? Por lo tanto, la imagen que está puesta aquí en la primera diapo, que es, podemos decir, casi como un corazón ahí en forma de molibdenita, nos va a dar una idea respecto a cuáles son las potenciales aplicaciones de este método. Diciéndoles yo entonces que tiene un carácter altamente siderófilo o calcófilo, ¿qué podríamos analizar en términos de lo que es la edad y la razón inicial, mineralógicamente hablando? Me imagino silicatos y sobre todo sulfuros. Ya, ¿y por qué silicatos específicamente si el comportamiento es más bien siderófilo y calcófilo? Sí, me confundí con litófilo. Si es siderófilo, supongo minerales, claro, ricos en hierro, y calcófilo, o sea, y sulfuros porque es calcófilo. Exacto, eso es. Así que el sistema del renio ósmio, cuando uno piensa en minerales, es un sistema que permite datar y obtener información de lo que es la fuente. Digo huella digital, por eso hago ese símbolo así medio inentendible, salvo para mí. Pero finalmente el significado es que es un sistema extremadamente poderoso porque ahora vamos a poder datar estos minerales que tienen un carácter más metálico, ¿ya? Y que forman parte, por ejemplo, de lo que es la mineralización en los yacimientos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Aquí están ubicados el renio y el osmio dentro de lo que es la tabla periódica, que es el ejercicio que estábamos haciendo anterior, más intuitivo. Y ahí está ubicado, si se dan cuenta, todos ellos tienen, estos 6, un comportamiento que es entre siderófilo, altamente siderófilo y calcófilo. Y estos 6 de acá son los elementos del grupo del platino, el rutenio, el rodio, el paladio, el platino, el iridio y el osmio. Y el renio y el oro se ubican en las extremidades y tienen un comportamiento similar. Todos estos de acá tienen, por ejemplo, altísimos puntos de fusión, es decir, cuando ocurren podríamos decir, en su estado metálico, elemental, tienen puntos de fusión muy altos. Y obviamente que los compuestos con los cuales se combinan también suelen tener puntos de fusión bastante altos, son semiconductores, y cuando obviamente ocurren en su estado elemental, todos estos elementos del grupo del platino y asociados, tienen propiedades que son extremadamente buenas desde un punto de vista eléctrico, térmico, catalítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el osmio, como dice ahí abajo, sí es parte del grupo de los elementos del platino. Entonces vamos a tener un padre que tiene una afinidad con los elementos del grupo del platino, y el osmio va a tener un comportamiento dentro de lo que es el grupo de los elementos del platino, y eso lo hace bastante relevante. Ahora, respecto de lo que son las fuentes o cosas como intuitivas que ustedes tienen que recordar respecto de los elementos del grupo del platino, si hay una palabra, un nombre propio que ustedes tienen que sonarle, es Bushveld. ¿Conocen lo que es el complejo de Bushveld en Sudáfrica, que es un emblema de la geología?
¿Han escuchado en algún curso del complejo Bushveld? No. Sí, es un depósito de cromo, sería no me acuerdo cómo se llama el mineral, pero tiene cromo, esas Esas como bandas. bandeados que se ven en la imagen, como bandas, claro. Bueno, es primero que todo, el complejo Bushveld es lo que se llama un complejo estratificado, un complejo intrusivo estratificado. Yo no sé si en algún curso de petrología han visto estas cosas, pero es una intrusión gigantesca que tiene un radio más o menos, un diámetro, perdón, de unos 500 kilómetros, y es lo que se llama un lopolito. ¿Saben lo que es un lopolito, no? Lopolito es una intrusión, podríamos decir, una especie de embudo que se emplaza en la corteza de magmas máficos, y esos magmas máficos después cristalizan y obviamente generan un cuerpo intrusivo de grandes dimensiones, y este tipo de, podemos decir, de esta intrusión, de esta inyección de magma basáltico ocurre en general en los cratones, ¿ya? Así que los complejos estratificados son complejos máficos que están ubicados la mayoría de las veces en los centros de los continentes, son bastante escasos, y se suelen asociar a lo que es el precámbrico, ¿ya? Ahora, la gracia que tiene el complejo Bushveld es que tiene unos niveles, que son los que ustedes observan ahí, que son muy famosos porque están enriquecidos en cromita y en sulfuros, y dentro de esas cromitas y esos sulfuros se encuentran elementos del grupo el platino en concentraciones bastante altas. Y cuando les digo concentraciones bastante altas, estamos hablando, no sé, de decenas a centenas de ppm, no más que eso, porque vamos a ver que los elementos del grupo del platino están pero extremadamente deprimidos de la corteza, porque al ser siderófilos durante lo que es la evolución planetaria se fueron hacia lo que es el núcleo junto con el hierro. Y esas banditas que ustedes están observando ahí se pueden seguir por decenas a centenas de kilómetros y son la fuente principal de platino y de elementos del grupo del platino a nivel mundial, ¿ya? Así que el complejo Bushveld es, dentro de lo que son los complejos estratificados, probablemente la principal fuente de platino y sus elementos asociados en el mundo. Hay otros como el complejo Skergard, por ejemplo, o lo que puede ser el complejo Stillwater en Montana, y el Gran Dique de Zimbabue también, que queda en África, y esas también son fuentes de elementos del grupo del platino importantes, pero esta vendría siendo la más relevante. Ahora, en el caso de Chile, hay muy pocas rocas del manto, entre comillas, o rocas que tienen una afinidad mantélica, porque nuestra posición geodinámica siempre ha sido de un margen, ¿ya? Y ese margen, por lo general, ha sido un margen continental activo, y eso implica que ha habido mucha erosión por subducción y muchos procesos, podríamos decir, de retrabajo de lo que es la geología del margen. Habiendo dicho esto, hay un lugar en el sur de Chile que queda de Temuco hacia la costa, que se llama La Cabaña, donde están probablemente los únicos afloramientos que uno podría decir más masivos de rocas del manto, ¿ya? Y estas las hemos estudiado durante la década de los 2010, son bastante interesantes estos yacimientos porque tienen niveles de cromita, son pots de cromita bastante restringidos, estas no son cosas grandes, que están alojadas en peridotitas. Esas rocas que ustedes están observando ahí que se ven rojizas son peridotitas, son rocas del manto. Les puede llamar la atención porque ustedes quizá pensarían que son verdes, pero es el color rojo de las rocas verdes, como dice el dicho. En general las peridotitas tienen ese tipo de alteración superficial que es bien rojiza, ¿ya? Y estos niveles de cromita, obviamente que segregan también elementos del grupo del platino que suelen estar incorporados en sulfuros adentro de estas cromitas, ¿ya? Así que esto es como un marco de referencia, primero para decirles que los elementos del grupo del platino en general son extremadamente escasos en Chile, no somos un país productor de ellos, ni lo seremos probablemente, a menos que se descubran fuentes, por ejemplo, secundarias, en el caso de los pórfidos, que hay algunas evidencias, pero nunca podemos decir, un carácter masivo, como pueden ser otros países que son productores de este tipo de depósitos. Y ahí se pueden ver, por ejemplo, estas son vetas de cromita, y también hay granitos ahí que los pueden ubicar, esos puntitos negros, son granitos de cromita diseminada, ¿ya? Y dentro de esas cromitas se encuentran elementos del grupo del platino.
¿Tienen alguna pregunta respecto de esto? De las ocurrencias de los PGEs. Entonces, profe, Sí. ¿esto en qué ambiente se tendrían a darse más? ¿Ambientes como más, no sé, de cratones, cosas así? Claro, por supuesto. En general se encuentran los depósitos de PGE, que son estas pequeñas bandas, son bandas centimétricas, ¿ah? Es decir, el complejo Bushveld son pequeñas capitas, lo que se llama el Merensky Reef, le llaman Reef, R-E-E-F. ¿Por qué? Porque la traducción es como arrecife, pero un reef también es como una capita. Son capas centimétricas, pero son capas centimétricas que abarcan distancias de decenas a centenas de kilómetros. Por lo tanto, la minería que se hace es en esas capas continuas que son de origen magmático, ¿ya? Y donde están contenidos los PGE. Así que no piensen que estos son betones ni niveles masivos, son capas centimétricas. Y que ocurren en un ambiente donde tú tienes la capacidad de inyectar fundidos muy, muy primitivos, muy básicos, desde el manto a la corteza, y eso ocurre en ambientes cratónicos y específicamente en algunos periodos del tiempo bastante tempranos dentro de lo que es la edad de la Tierra. Así que efectivamente, en términos de dónde encuentras este tipo de depósitos de PGE, va a ser principalmente cuando están asociados a complejos estratificados ígneos a cratones. Ahora bien, también como los PGE están asociados a la cromita y la cromita se forma en el manto, también se puede formar cromita, por ejemplo, en lo que son las zonas de extensión, ¿ya? Lo que se llaman las cromitas podiformes. Entonces, si ustedes tienen una dorsal mesoceánica, esas rocas que también van a tener en algunos casos un poco de cromita, después cuando son obductadas o apretadas contra el continente, por ejemplo, a través de la placa que viaja hacia un margen, también ustedes pueden encontrar ese tipo de rocas que tienen un carácter oceánico, mantélico, dentro de lo que es un continente. Y en el caso de estas ocurrencias en la Cabaña, por ejemplo, hay diversas teorías y una teoría dice que efectivamente son cromitas podiformes. Ahora la duda está en si efectivamente se han formado lejos de lo que es el margen o se han formado en una zona de extensión dentro del mismo margen continental activo, ya que son cosas que pueden ocurrir en cuencas de Trasarco y cosas por el estilo. Así que en términos generales, para que ustedes recuerden, los depósitos de PGE están mayoritariamente asociados a zonas cratónicas, ¿ya? Pero eso es materia ya de un curso de yacimientos o incluso de petrología. Bueno, vamos a lo que es la abundancia del reino del osmio. En lo que es nuestro diagrama de Odo-Harkins, acá les quiero realmente enfatizar su ubicación primero en lo que es este chart de abundancia y más o menos lo que son las concentraciones. Las vamos a ver en más detalle a lo largo de la clase, pero lo que ustedes tienen que recordar es que los elementos del grupo el platino y el renio y el osmio tienen concentraciones extremadamente bajas en la corteza terrestre, ¿ya? Por lo general de ppms, pero incluso bajo lo que es el rango de los ppm y en algunos casos incluso en el rango de lo que son los ppt o las partes por trillón. Por ende, son probablemente de los elementos de la tabla periódica que hemos estado hablando los que pueden estar más deprimidos en la corteza terrestre. Y esto se debe al hecho que tienen un carácter altamente siderófilo y calcófilo, con coeficientes de partición muy altos para los fundidos ricos en hierro. Por lo tanto, una parte importante, por no decir casi todo, se fue junto con el núcleo durante las primeras etapas de evolución de la Tierra como planeta. Ok, entonces, dentro de lo que es podemos decir, nuestra metódica, nuestra secuencia de estudiar los distintos sistemas isotópicos que hemos seguido hasta ahora, tenemos que ver la abundancia del elemento, padre, hijo, tenemos que ver el comportamiento geoquímico más o menos de lo que es el padre y el hijo, y después tenemos que entrar a lo que son las abundancias isotópicas. Entonces, si tenemos un manto ahora, que es el que va a sufrir su fusión parcial, tenemos que ver cuál es el comportamiento que va a tener el renio y el osmio durante ese proceso. Entonces, si yo les digo que la corteza tiene una razón alta de renio-osmio, ¿cómo es el comportamiento del renio y el osmio en el manto? Razón renio-osmio de la corteza es alta.
Pregunta, ¿cómo es el comportamiento del renio y del osmio en el manto? El renio es más incompatible que el osmio en el manto. Exacto. Es decir, esto recuerden que siempre es relativo, ¿ya? Pero el renio, como dice Roberto, creo que fue la voz que escuché, está relacionado a una mayor incompatibilidad que el osmio. Dicho de otra manera, el osmio, como es parte de los elementos del grupo el platino, de esos 6, de un punto de vista formal, se comporta de manera altamente compatible con el manto, ¿ya? Mientras que el renio, que se comporta parecido a lo que son los elementos del grupo el platino, es más incompatible, ¿ya? Por eso que no se incluye dentro de ese grupo de los 6. Por ende, en un proceso de fusión parcial repetido durante lo que es la historia evolutiva de la Tierra, vamos a tener que la corteza va a evolucionar hacia, podríamos decir, composiciones isotópicas más radiogénicas, como uno dice, o razones de renio-osmio altas. La otra característica importante que hemos visto para cada uno de los sistemas isotópicos es la razón inicial. ¿Qué representaba la razón inicial? Más allá de que matemáticamente represente lo que es el intercepto con el eje Y, ¿qué representaba la razón inicial? La fuente. Es la fuente, es la huella digital, es el origen de las cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir lo que vendría siendo la fuente más primigenia del osmio o de esta razón inicial en lo que son los materiales que nosotros investigamos. Y para ello nos vamos, al igual que los otros sistemas isotópicos, a qué tipo de material o muestras para determinar esa composición primigenia. ¿Se acuerdan? Joaquín. No recuerdo. Específicamente los condritos, los meteoritos, porque son los que representan la sopa inicial que fundó, por decirlo de alguna manera, el sistema solar, ¿ya? Entonces, en el caso del estroncio, la razón inicial es bastante baja y se ha determinado en base a cierto tipo de meteoritos, lo que son los meteoritos basálticos, condríticos. Después, en el caso del osmio, como aparece ahí abajo, debajo del globo terráqueo aquí, la razón inicial que vamos a ver de osmio se ha determinado en base al estudio de meteoritos condríticos también, y tiene un valor que ustedes tienen que más o menos recordar, al igual que tienen que recordar que la razón inicial del estroncio es más o menos 0,69, 0,701, una cosa así. En el caso del manto, la razón de osmio tiene un valor bien específico que es más o menos 0,13, ya es un valor bastante bajo, y todas las otras razones iniciales que vamos a ver en esta clase, y que ustedes después se van a encontrar en la literatura, sobre todo en ambientes corticales, son valores mayores a este valor de 0,13, ¿ya? Ok, entonces vamos a lo que es la aplicación. Me imagino que vamos a enfrentarnos nuevamente a este problema de multiverso. Así que vamos a buscar lo que vendrían siendo los isótopos ahora para el renio que ocurren en la naturaleza. ¿Quién puede hacer el ejercicio? Y que me lo diga. ¿Cuántos isótopos que ocurren naturalmente hay de renio? ¿Los naturales eran en qué color? ¿En la tabla? No tienes que fijarte en el color, ¿ya? Tienes que fijarte, independiente del color, cuando dice AB de abundance, y específicamente es AB de abundance natural. Ese es el dato que importa, más allá del color. Ya. A mí me aparece uno nomás, que es el renio 185. ¿Ya? Solo uno. También. O Sí. sea, me vuelven a aparecer dos. ¿Qué onda? Que está en el multiverso correcto, le aparecen, Sí, vale. que son el Ahí hay otra niña que le 87, aparecen dos. el 87 y el 85. ¿Están seguros que les aparece uno nomás? ¿No se les está por ahí chispoteando una B que está en verde? No, todos los que están en verde son verdes. Acá hay uno, el 187 también. Ahí está, po. Sí, ese. No me aparece la AB. 185. Solo me sale beta 100%.
Pero no se fijen en eso que dice beta. Si, imagínense, deben haber por lo menos 50 isótopos de renio. La mayoría de ellos son artificiales, decaen con distintos modos, algunos tienen vidas medias de segundos. Lo que tienen que fijarse en la columna de la derecha es donde dice AB y un porcentaje, ¿ya? Ahora yo entiendo que puede que no les aparezca, ¿eh? pero miren con detención. Hay 2 isótopos estables de renio, ¿ya? Que son el 85 y el 87. ¿Ya? El 85 tiene una abundancia de un 37% y el 87 tiene una abundancia de 62,6%. ¿Ya? Bueno, miremos ahora lo que son las abundancias del renio y del osmio, que están ploteadas en el gráfico que está puesto en la diapo. Ahí está puesto, si se dan cuenta, en rosado, el renio, que es el padre 187, y eventualmente un renio 185, ya con sus abundancias específicas. Y se pueden dar cuenta que hay una serie de isótopos de osmio también que ocurren naturalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, ocurren 2 de renio naturalmente y ocurren 8 de osmio. Mirando este histograma, yo quiero que ustedes me digan cuál es la única posibilidad de decaimiento que exista entre el renio y el osmio. Solamente mirando las abundancias y los isótopos ustedes pueden deducirlo. La de los 187. ¿Sí? La del renio 187 al... ¿A qué hijo? Los míos 187. Al osmio 187. ¿Y ese qué tipo de decaimiento es? Beta. 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 ¿Es la única posibilidad? Yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿hay posibilidad que a partir del renio nosotros por decaimiento alfa formemos un osmio? No, porque tendría que ser un mío 183. Sí. ¿Me equivoco? Y no está, ¿no es cierto? Así que la única posibilidad es que sea un decaimiento beta y que el decaimiento sea del renio 87 al osmio 87. Entonces, mirando solamente lo que son las abundancias y las masas de los isótopos, ustedes pueden deducir lo que es el decaimiento. Tal como le mostré después todos los isótopos de lo que en clases anteriores, por ejemplo, del rubido al estroncio, los isótopos que le mostré del samario al neodimio. Es decir, con el samario nosotros podíamos generar un isótopo hijo por decaimiento alfa, porque las masas eran bastante más bajas, 4 unidades de masa más baja, ¿ya? Así que eso siempre tienen que tenerlo en mente. Ok, entonces aquí estamos haciendo lo que es el zoom, el pantallazo de lo que vendría siendo la carta de los nucleidos. ¿Y dónde está ubicado el renio? Acá, si se dan cuenta, 187. ¿Y cuál es la dirección en la que se produce el decaimiento beta? Hacia la izquierda y hacia arriba. Ahí, ¿no es cierto? Del 187 al 187, y ese es un decaimiento beta que ocurre en las laderas, a diferencia de lo que son los decaimientos alfa que ocurren a lo largo de lo que es el valle principal, como por ejemplo es el decaimiento del samario al neodimio, ¿ya? O como vamos a ver que va a ser después el decaimiento del uranio al plomo, en todas sus variantes. Ya. Aquí tenemos entonces el próximo paso en lo que es nuestro análisis. Acuérdense, las abundancias de los elementos, el comportamiento geoquímico primero de los elementos, después lo que son las abundancias de las distintas masas de isótopos, después lo que vendría siendo el modo de decaimiento y ahora lo que es la ecuación de velocidad de reacción, que es la que va a determinar cómo vamos a calcular la edad y la razón inicial. Entonces, si tenemos que el decaimiento es simple, beta negativo, en este caso el 187 renio al 187 osmio, vamos a poder utilizar la ecuación de la geocronología. ¿Se acuerdan? Donde los hijos van a ser iguales a lo que son los hijos iniciales, más lo que son los padres multiplicados por lo que es el factor de tiempo, ¿ya? Y el factor de tiempo está dado principalmente por lo que es la constante de decaimiento.
y esa constante de decaimiento puede que en general no nos diga nada porque es un valor de elevado menos algo, y nosotros siempre tratábamos de transformarla en otra cosa. ¿Se acuerdan en qué transformábamos la constante de decaimiento? En una pendiente, ¿cierto? No, Correcto. no. Para tener una idea más clara de lo que es el decaimiento, esa constante de decaimiento lambda, nosotros la transformábamos en otra cosa. ¿Qué era eso? ¿El tiempo de vida media? Exacto, po. ¿Y qué es lo que te dice la vida media? ¿Cuánto tiempo es más probable que caiga la mitad de la concentración? Exacto. Entonces, ¿y cuál es la unidad de la vida media? Años. Años, ¿no es cierto? A diferencia de la constante de decaimiento, que es la unidad Años a la -1. a la -1, el inverso de años. Entonces, en vez de estar hablando en años a la -1, que no tiene mayor sentido, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos, obviamente, a través del logaritmo natural de 2, y obtenemos lo que vendría siendo el valor de la vida media, que nos dice más o menos la abundancia o la concentración cuando ha pasado. Entonces, ¿cuánto tiempo? La vida media. ¿No? Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuánto podemos estirar el elástico para específicamente un sistema isotópico que pueda datar un determinado material? ¿Cuál era esa reglita que nosotros utilizamos? 5 veces la vida media. 5 veces la vida media. Es decir, con 5 veces la vida media nosotros nos podemos asegurar que las concentraciones en el largo plazo van a ser suficientemente, podríamos decir, detectables. Más allá de 5 vidas medias, la verdad que, sobre todo si es que el decaimiento es muy lento, no vamos a poder medir nada, ¿ya? Por eso que cada método isotópico, además de estar asociado a un comportamiento geoquímico y una abundancia de los elementos, va a tener limitaciones que son intrínsecas, y esas limitaciones intrínsecas van a estar dadas por lo que es la constante de decaimiento. Por eso que hay métodos radiogénicos que permiten datar cosas muy jóvenes, como vamos a ver después el carbono 14, a métodos que permiten datar cosas extremadamente antiguas. ¿Qué métodos que hemos visto hasta ahora permiten datar cosas extremadamente antiguas? ¿Se acuerdan? El samario, neodimio y el otro de la tarea, ruidio, estroncio, ¿no? Esos dos podían medir Hasta el tipo. ahora, sí, todos los que hemos visto hasta ahora permiten datar por lo menos lo que es la edad de la Tierra, con sus limitaciones intrínsecas, por supuesto. Pero el que tiene la vida media más larga, que permitiría datar, no sé, un par de veces la edad del universo, es el samario neodimio, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, para lo que es el renio osmio, ¿podemos datar la edad de la Tierra? Sí, Sí. ¿Podemos datar, por ejemplo, la edad de los condritos en el sistema solar? sí, también. Sí, porque se supone se formaron más o menos al mismo momento, ¿ya? Y la gracia es que como el renio tiene un carácter siderófilo, calcófilo, vamos a poder datar ahora los materiales metálicos, por ejemplo, y no solamente lo que es esa ganga silicatada, que se puede datar mediante los otros métodos, ¿ya? Por lo tanto, entrando ya en lo que son las aplicaciones, vamos a ver hartas aplicaciones prácticas de lo que es el renio osmio, porque es un sistema bastante útil, sobre todo en un país minero y con hartos yacimientos minerales como Chile. Primero, la gran revolución en lo que es la datación de los depósitos minerales viene de lo que es el sistema renio osmio, porque permite datar directamente lo que es la edad de la mineralización. Y el renio osmio empezó a desarrollarse a mediados de los 90, es un sistema relativamente joven, ¿ya? Y por ejemplo, Fernando Barra, que es profe del departamento, estuvo dentro de los primeros grupos que desarrollaron el método en la Universidad de Arizona a fines de los años 90. Así que él sabe mucho de renio osmio, de lo que fueron los inicios del método propiamente tal. Entonces, yo les pregunto, antes de que existiera el renio osmio, ¿cómo sabíamos lo que era la edad de la mineralización en un depósito? ¿Se les ocurre?
¿Cómo sabíamos la edad absoluta radiométrica de lo que podría ser la mineralización en un yacimiento antes de que pudiéramos datar la mena propiamente tal, el sulfuro? Supongo que había que datar la roca huésped, ¿no? O caja. Sí, se databa la roca huésped con algunos de los métodos que hemos visto antes y específicamente se databan en las vetillas los minerales, por ejemplo, de ganga, los silicatos que estaban asociados a la mineralización, ¿ya? Lo que se llaman las asociaciones de alteración hidrotermal, que en general son silicatadas, ¿ya? Pero uno de los grandes problemas es que muchas veces la alteración hidrotermal precede o podríamos decir ocurre después en el tiempo de lo que es el momento exacto donde se produce la mineralización. Por lo tanto, el hecho de poder datar con renio osmio, lo que vendría siendo la mena propiamente tal, es extremadamente importante y útil. Ahora, ¿qué otras aplicaciones tiene lo que vendría siendo el renio osmio? Por ejemplo, todos los estudios relacionados con el origen del manto, con los condritos, como es un sistema que está asociado más que nada en el manto a rocas más basálticas y primitivas, en general es un buen sistema para trabajar con ese tipo de fundidos, por ejemplo con basaltos de islas oceánicas, con morb, ese tipo de sistemas, podríamos decir, o de materiales. Y últimamente también ha tenido bastante uso en cronoestratigrafía. ¿Por qué? Porque el renio también se puede acumular en el sistema marino, en los sedimentos, y se pueden datar, por ejemplo, ciertos niveles ricos en renio, y también hacer trazadores respecto de lo que es el origen de los distintos metales en los océanos, ¿ya? Así que no crean que solamente tiene un uso absolutamente constreñido a la petrología ígnea o a los depósitos minerales, sino que tiene bastante uso también en la gente que trabaja en paleoceanografía, sobre todo en escalas de tiempo bastante largas, ¿ya? En el caso de los pórfidos cupríferos, podríamos decir que este es como el desarrollo y la aplicación emblema del renio osmio, ¿eh? Es decir, obtener la edad de la mineralización, ¿ya? Y específicamente mediante datar un mineral muy específico. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado cuál es ese mineral específico que se data mediante el método del renio osmio. En los pórfidos. ¿Cuál? ¿La molibdenita? Molibdenita, ¿ya? El renio osmio en molibdenita. Entonces, ¿por qué habríamos de datar renio osmio en molibdenita? ¿Cuál es la explicación geoquímica así intuitiva? No estoy seguro si esta es la explicación intuitiva, pero si no me equivoco es porque la molibdenita no... O sea, el osmio no se introduce en la molibdenita en grandes concentraciones, entonces su concentración inicial se asume como 0. Es correcto, pero yo te podría decir, ok, no hay osmio en la molibdenita, entonces, pero si no tenemos renio, no vamos a tener osmio por decaimiento. Así que, ¿qué es lo que viene antes de lo que tú dijiste como requisito o como importancia? Que sí se introduce mucho renio. Particiona, de nuevo ahí viene el concepto de partición, que es tan importante, particiona de manera muy eficiente lo que es el renio en los fluidos hidrotermales, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros después vamos a poder obtener valores radiométricos tomando como premisa la segunda parte de la pregunta, que es lo que respondió Roberto, que la molibdenita no incorpora el famoso osmio común, que se llama. Cuando nosotros le ponemos el apellido común a un determinado isótopo, corresponde a ese valor inicial o esa concentración inicial, ¿ya? Entonces, la molibdenita no incorpora osmio inicial o osmio común, ¿ya? Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos datar mediante el método del renio osmio? Sulfuros específicamente son los mejores materiales para poder datar con este sistema, pero también se pueden datar, por ejemplo, óxidos. También se pueden datar elementos, podríamos decir, nativos, y funciona excelentemente bien. ¿A alguien se le puede ocurrir cómo podemos datar oro que ocurra en un depósito así de manera nativa? ¿Oro nativo?
¿Cómo podemos datar oro? O les pregunto si es que ustedes consideran que el oro se puede datar. ¿Se puede o no? Joaquín. No, no sé, profe. Pero trata de deducirlo. El oro es un metal nativo, ¿no es cierto? Que está ubicado ahí al centro, al lado del platino en la tabla periódica. Entonces imagínate tú tienes un fluido hidrotermal y estás precipitando oro por algún mecanismo específico. Y tienes concentraciones muy, muy, muy bajas a nivel de traza, de renio y otros elementos del platino. ¿Tú crees que ese renio, por comportamiento geoquímico, podrían entrar algunos átomos de ese isótopo a lo que es el oro, a su estructura cristalina? Yo creo que sí. Sí, Porque tiene el mismo comportamiento. exacto, tienen el mismo comportamiento, no tienen grandes diferencias en radio iónico y carga, te das cuenta, así que el renio entra en el oro, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno puede hacer después es obtener muestras de ese oro y determinar lo que es la composición del padre y del hijo, es decir, la razón de renio, la razón de osmio. Después uno puede obtener, asumiendo que el oro no incorpora osmio común, la edad específica de lo que es la precipitación de oro, ¿ya? Así que esas cosas que les pueden sonar a ustedes como súper locas, se pueden hacer con el sistema renio-osmio. Uno podría datar, por ejemplo, cobre nativo también, utilizando este sistema, ¿ya? Pero principalmente se utilizan sulfuros y en algunos casos en óxidos, ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces aquí está más o menos lo que yo les comentaba, que en el caso de un yacimiento mineral, antes lo que se hacía, y bueno, todavía se hace, es datar lo que es la mineralización, pero específicamente lo que es la asociación de alteración silicatada que acompaña a los minerales de mena. Y para ello se utiliza, por ejemplo, lo que es la datación de argon-argón, en sericita, en muscovita, en biotita. Se puede utilizar, por ejemplo, samario neodimio en algún silicato, se podría hacer incluso rubidio estroncio, y también se utiliza el uranio plomo en distintos minerales, ¿ya? Y con eso vamos a tener información de lo que es la asociación silicatada. Y si queremos determinar ahora la edad de mineralización específica de los minerales sulfurados, podemos utilizar lo que es el renio osmio específicamente. Vamos a ver entonces la primera aplicación, que es el renio osmio en molibdenita, que era lo que comentaba Roberto. Ahora, primero, la molibdenita es un mineral extremadamente común y es una de las menas importantes en los yacimientos tipo pórfido, ¿ya? ¿Ustedes saben cuál es el principal productor mundial de renio? ¿Alguien sabe cuál es el productor mundial número 1 de renio? Chilito, ¿no? Chile. Chile es el productor mundial número 1 de renio. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese renio? ¿De la molibdenita? De la molibdenita y específicamente de los porfios cupríferos, porque son porfios de cobre molibdeno. Así que Chile es el principal productor mundial de cobre, no es el principal productor mundial de molibdeno, porque ahí China le gana un poco porque explotan pórfidos de molibdeno específicamente, pero sí Chile es el productor mundial de renio que está contenido dentro de la molibdenita, por lo tanto es un subproducto, ¿ya? Y el renio es un elemento crítico y se utiliza en muchas aplicaciones, en la industria aeroespacial, en la industria tech, en fin, tiene múltiples aplicaciones, un elemento muy, muy estratégico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del renio osmio en molibdenita? Primero, que era lo que decía Roberto, y que contiene muy poco o cantidades despreciables de lo que se llama el osmio común, que es el osmio inicial. Es decir, se está formando la molibdenita y no va a incorporar osmio del sistema. Después se cierra la molibdenita y lo que va a ocurrir es que el renio que estaba contenido adentro empieza a decaer y a generar osmio. Por lo tanto, todo el osmio que está presente en la molibdenita, uno asume que es radiogénico, que se ha formado por decaimiento desde el padre, que es el renio. La otra ventaja que tiene el método del renio osmio en molibdenita es lo que les comentaba, que el renio se particiona muy bien en este mineral, por lo tanto las concentraciones van a ser más altas a nivel de ppm, ¿ya? Acuérdense que el renio y todos estos elementos a nivel de la corteza terrestre son extremadamente poco concentrados.
Entonces, si tuviéramos un material de partida con poco renio, la verdad es que nos va a costar mucho medir las concentraciones. Y desventajas es que no podemos utilizar el renio osmio en molibdenita como un trazador. Entonces la pregunta que les hago y les va a quedar claro en la próxima diapo, ¿por qué intuitivamente no podríamos utilizar la razón de osmio en molibdenita como trazador? Justamente por la condición de que no se particiona mucho osmio en la molibdenita. Exacto, ¿se acuerdan en la tarea con el ejercicio relacionado con el potasio-argón? Que ustedes toman una ecuación y tienen que hacer una simplificación, y esa simplificación es que la razón inicial de argón esencialmente es 0. ¿Por qué? Porque no ingresa el argón común o el argón inicial a lo que es la estructura. En el caso del osmio es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es, tomamos como condición que la razón inicial de osmio es 0. Por lo tanto, ¿eso simplifica las cosas o no para calcular la edad? Sí. ¿Necesitamos en ese caso hacer un isocrona o no? No. No, porque simplificamos el reloj. Acuérdense que cuando había una razón inicial, nosotros necesitábamos varios relojes y para ello necesitamos hacer una regresión lineal para obtener la edad. Pero cuando nosotros asumimos que la razón inicial es 0, sea cual sea la razón, volvemos a lo que es la ecuación inicial de la geocronología, nos deshacemos de esta molestia inicial que puede ser el elemento o el isótopo hijo común, y finalmente podemos calcular unidad por simple despeje. ¿Ya? Entonces aquí hay ejemplos de cómo ocurre la molibdenita en el caso de los pórfidos en vetillas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una primera vetilla que ocurre de esa manera, temprana, dice, después hay una segunda, que es la que está por acá, que también contiene molibdenita, y después hay una tercera por acá, si se dan cuenta que corta a las otras dos, y donde también tenemos molibdenita. Entonces, si se dan cuenta, la fortaleza es que nosotros primero hacemos el trabajo petrográfico y podemos identificar 3 eventos donde se incorpora molibdenita al sistema. Entonces, si nosotros después datamos cada uno de esos eventos, vamos a poder datar los 3 eventos de mineralización asociados a este yacimiento, por ejemplo. Y ahí está más o menos lo que se hace. Es decir, uno toma la ecuación de la geocronología, uno simplifica, es decir, uno se olvida de la razón inicial y simplemente después uno calcula lo que es la edad, considerando lo que vendría siendo el padre, el hijo y la constante de decaimiento, que es un valor constante, tal como su nombre lo dice. ¿Ya? Así que en el caso del renio osmio en molibdenita, también ustedes se van a encontrar en la literatura con este término que aparece aquí abajo de edad modelo, ¿ya? Una edad modelo de molibdenita. Así le llaman a este tipo de edades, ¿ya? Yo les recomiendo que no lo utilicen, porque no es correcto. Porque una edad modelo, si ustedes se acuerdan del samario neodimio, significa otra cosa. Significa la edad a la cual una muestra se separó de un determinado reservorio mantélico. Y tiene una fórmula que se calcula de una manera muy específica, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es la composición isotópica del reservorio primigenio, el famoso Chure, en el caso del samario neodimio, ¿ya? Pero les llaman edades modelos a estas cosas. ¿Por qué? Porque sale de una ecuación y no sale de lo que es una regresión lineal o una isócrona. Pero eso es importante que ustedes lo pongan ahí y lo anoten. La gente le dice edad modelo, pero no es un buen término. Ya, habiendo dicho eso, también con el sistema renio-osmio uno puede hacer isócronas. Y ahí es donde viene una fortaleza importante. ¿Por qué? Porque al hacer una isócrona con distintas muestras, si es que todas ellas configuran una línea, nosotros vamos a poder, además de determinar una edad de manera muy precisa, vamos a poder determinar ¿qué otra cosa adicionalmente? La proporción inicial. La razón inicial, ¿no es cierto? Y en este caso, aquí están los parámetros. Este es una isócrona de molibdenita, de puras muestras de molibdenita en un depósito, y la edad es 225, más o menos 5 millones de años, y la razón inicial, y esto es lo que quiero que ustedes evalúen aquí, la razón inicial dio 0.0038. Entonces yo te pregunto, ¿esto tiene sentido o no?
Javiera. Sí, sí, porque habíamos visto que las cantidades de osmio común eran muy escasas. Sí, pero acuérdate que cuando uno trataba de calcular la razón inicial, uno determinaba esa razón inicial para compararla, por ejemplo, con la razón inicial del manto y para decidir si es que tu muestra era más radiogénica, si es que era más mantélica, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si anotaste en un cuaderno o algo o tienes posibilidad de volver atrás, pero ¿te acuerdas cuál era la razón inicial del manto en términos del osmio? Ah, 0,13. 0,13. ¿Y cuánto es la razón aquí? Es menor, harto menor. Eso quiere decir entonces que esta isocrona no está buena, porque si bien tú puedes estar ajustando para una cierta edad, la razón inicial no tiene ni patas ni cabeza, es como que fuera la razón inicial, qué sé yo, del universo, no tiene sentido, ¿ya? Así que con el sistema renio-osmio, con todos los sistemas isotópicos, uno tiene que tener súper harto ojo con el tipo de datos que uno está recibiendo. En el caso del argón-argón, ustedes ya saben que tienen que buscar el plató. No plató, no age, como se decía. Si no hay plató, no hay edad. Profe, Dime. entonces en este caso, si uno se da cuenta de eso, de que la razón inicial como que no coincide con la del manto, ¿esta isocrona estaría mala? ¿Como que no se podría ocupar? Sí, pues, no puedes ocuparla. La puedes poner y puedes decir que la edad más o menos debería dar eso, y puede que la edad no esté tan errada, ¿te das cuenta? Pero la razón inicial no tiene mayor sentido, y esto puede obedecer a distintos efectos, entre ellos también que el sistema se haya abierto a lo que es la difusión, en fin, un montón de cosas. Entonces, si tú estás trabajando en una minera, por ejemplo, y recibes una isócrona de molibdenita como esta, con esos datos lo primero que tienes que hacer es dudar y decir, mira, esto la verdad que tenemos que mirarlo con mucho cuidado, la edad puede ser referencial, pero la razón inicial no tiene sentido. Ahora, ojo, porque tú, Javiera, dices que si es que la razón inicial no me coincide con la del manto, mantén eso más o menos fresco, porque vamos a ver un montón de isócronas y te vas a dar cuenta que no necesariamente tiene que dar igual al manto. ¿Y por qué podría ser eso? ¿Por qué podría no dar igual al manto y todavía estar bien? Oh, no sé. Porque sufre alteración. Sí. O, ¿se acuerdan en el caso del, por ejemplo, el ruido estroncio? La razón inicial de estroncio era del orden de 0,69, 0,701. ¿Qué pasaba si ustedes tenían, por ejemplo, 0,709 o 0,71? ¿Qué significaba eso? Significaba finalmente que el origen del ruido del estroncio en ese caso era más radiogénico, más que mantélico o primitivo, ¿ya? Así que uno utiliza el valor de la razón inicial como un trazador. Por lo tanto, lo que hay que recordar es que para esto de si la isocrona está buena o mala, hay un valor mínimo que tiene que dar, pero puede dar un máximo. Y ese máximo es interpretable y es correcto muchas veces, ¿ya? Les va a quedar más claro cuando le empiece a mostrar otras isócronas. Ahora, hay algunos estudios aquí que se los puse como referenciales que hemos hecho en el último tiempo, sobre todo con métodos que permiten obtener mapas de lo que es la distribución de los distintos isótopos a escala nanométrica. Este es un estudio que publicamos hace unos años atrás con Fernando respecto de la distribución de renio y osmio en molibdenita, específicamente utilizando nanosims, que es una técnica extremadamente sensible y con resolución espacial. Y ustedes pueden ver que en el caso de los granos de molibdenita, la distribución de renio no es exactamente homogénea. Entonces, si ustedes tuvieran que interpretar una edad finalmente que obtienen con un método bulk, lo que van a estar ustedes haciendo es simplemente promediando lo que es una edad de esto con una edad de esto otro. Por eso que es muy importante ver cuál es la distribución que tienen los distintos isótopos a escala de grano, porque finalmente eso va a incidir en una edad correcta. Se dan cuenta, es lo mismo con los circones. Si es que ustedes analizaron el circón completo, les va a dar un promedio de las edades de lo que puede estar ubicado en el centro, en el manto y en el borde, ¿ya? Ok, y aquí hablando un poquitito de las concentraciones,
¿Cómo son las concentraciones de osmio en el manto? Son bajas, Bajas. pero por ejemplo respecto de la corteza. Respecto a la corteza son malas. Son más altas, ¿no es cierto? ¿Y cómo son las concentraciones de renio en la corteza respecto del osmio? Más bajas. El del renio en la corteza respecto... Más altas. Más altas, ¿ya? A ver, tengo un par de mensajes en el chat. Me aparecen dos a mí igual. Ya, bueno, eso probablemente tenía que ver con lo de las abundancias en la aplicación. Bueno, el tema es exactamente, aquí nos retrotraemos al comienzo de lo que es el comportamiento geoquímico del osmio, es decir, cuando hacemos las concentraciones de todos estos elementos en distintos materiales, sean primitivos o sean más diferenciados, nos vamos a dar cuenta que el osmio es más compatible con el manto respecto del renio, que tiende a acumularse más en la corteza, ¿ya? Por lo tanto, la corteza terrestre tiene razones de renio-osmio que son más altas. Y eso, este es otro estudio que también hicimos con Fernando Barra, que tiene que ver con el origen de los yacimientos IOCG en Chile, y donde también utilizamos el método del renio-osmio. Y fíjense las concentraciones, el osmio en general está en partes por trillón, ¿ya? Así que es extremadamente difícil medirlo. Pero si por otra parte ustedes ven las concentraciones del renio, que es el elemento que se acumula más en la corteza, obviamente que va a estar más enriquecido, está a escala de ppb y en algunos casos de ppm, ¿ya? Por ende, estas abundancias suelen replicarse en los distintos ambientes que nosotros estamos trabajando y obviamente van a condicionar si podemos aplicar bien los métodos o no. Así que hay que tener una idea muy general primero de cómo son las concentraciones. Ahora, para ir terminando ya que nos va quedando poco tiempo, el método es extremadamente trabajoso. ¿Ya? Eso es algo que ustedes tienen que recordar. Primero, hay toda una etapa de laboratorio limpio previa en que uno tiene que llegar a la purificación de una solución que contiene exclusivamente renio y osmio. Y como las concentraciones son tan bajas, se trabaja aquí con resinas de intercambio iónico, en fin. Para llegar a esta concentración, por ejemplo, que es ese barrito que yo les decía, de renio y osmio, puede pasar fácilmente que uno esté para una muestra una semana. ¿Ya? Así que es extremadamente lento, muy trabajoso, y se analiza mediante espectrometría de masa por TIMS, es decir, ionización térmica. ¿Por qué? Porque el renio y el osmio tienen en general una energía de ionización alta y el método más preciso para hacerlos mediante TIMS, más que, por ejemplo, mediante métodos de plasma. ¿Ya? Entonces, ese barrito con renio y osmio se pone dentro de estos filamentos y después en el espectrómetro de masa en alto vacío se aumenta el voltaje, se ioniza la muestra y los distintos isótopos van a viajar a través de un sector magnético y van a ser separados en los distintos detectores de Faraday, y cada uno de esos pulsos va a contar como una determinada concentración de ese isótopo. ¿Ya? Esa es la forma como finalmente se miden mediante espectrometría de masa los distintos isótopos del renio y del osmio. Entonces, vamos ahora a más isocronas, ¿ya? Uno puede hacer con este método no solamente isocronas en molibdenita, sino que uno puede ocupar distintos sulfuros para hacer isocronas. Imagínense, ustedes tienen una beta en un yacimiento que contiene pirita, que contiene coelina o calcosina y calcopirita, y las tres parecen estar en relación paragenética. Entonces uno puede tomar muestras de esas, analizarlas individualmente y obtener después una isocrona y ver cómo nos va. Eso es lo que les voy a mostrar en las próximas diapos. Aquí tenemos una que es solamente con pirita, para el yacimiento, esto es Chuquicamata. Entonces le voy a preguntar a la Javiera de nuevo que inspeccione lo que es la calidad de esta edad, de esta isócrona. Notando la razón inicial, se supone que la del osmio en el manto era de 0,13. Y esta, sí, estaría en el rango. Es decir, está bien, porque es más que 0,13. Lo mínimo que nos tiene que dar es 0,13, ¿te das cuenta? Y el hecho que de 1, ¿qué significa? Que el renio y el osmio que tú estás datando tiene un origen mantélico, ¿no? Claro, son compatibles. No. Lo que te está diciendo
la razón inicial, al ser mucho mayor que la razón del manto, que es 0,13, es que el origen del renio y el osmio es más bien cortical que mantélico. Es decir, en algún momento ese renio y ese osmio salieron del manto, mucho tiempo, formaron la corteza y después, tú sabes, la corteza se retrabaja por efecto de los magmas, de los fluidos, y lo que te está diciendo una razón inicial de 1 es que es radiogénica, es bastante cortical el origen de los metales que está metido dentro de lo que es la pirita en este caso. Y que da una edad más o menos de 32 millones de años, que está súper bien porque esa es la edad más o menos del yacimiento. Aquí hay otro ejemplo ahora de una isocrona que está hecha con pirita y con un agregado pirita-calcopirita. Entonces, de nuevo, pregunto, ¿está bien esta datación? Sí. Sí. Y en este caso, si tú te das cuenta, esto es de un yacimiento que se llama El Salvador, que queda en el norte de Chile. ¿Y qué podríamos decir respecto del origen de los metales en El Salvador? ¿Es más mantélico que Chuquicamata o es más radiogénico? Más mantélico. Es más mantélico. Te das cuenta entonces con la razón inicial de osmio, uno puede empezar a hacer inferencias y decir que el origen de los metales en el caso de El Salvador tiene una componente más mantélica que lo que es el caso de Chuquicamata. Y eso puede estar asociado muchas veces a lo que es el espesor cortical. Tú sabes que mientras mayor es el espesor cortical, hay más interacción entre los magmas que suben a través de la corteza con la corteza. Por lo tanto, en esos casos, en general, obviamente que los valores van a ser más corticales, como puede ser el caso de Chuquicamata, que está en una zona con una corteza extremadamente gruesa en el altiplano. ¿Ya? Profe, Dime. y porque tiene que ser mínimo 0,13 lo que habíamos hablado, pero ¿hay algún máximo de radiogénico? Es decir, habría que repasar la literatura, te das cuenta, te voy a mostrar algunas diapos donde hay algunos valores, pero por ejemplo tú tienes yacimientos que tienen componentes sedimentarias, por ejemplo, y que tienen valores de la razón de osmio mayor a 3. Te das cuenta, ese es un valor muy alto. Ya. De ese orden. Aquí hay otro ejemplo de una ¿cómo se dice? Isócrona, ahora para un yacimiento, este es un pórfido de cobre-oro, el más grande del mundo, que se llama Grasberg, que queda en Irian Jaya. Dice Irian Java, pero es incorrecto, debe decir Irian Jaya, con Y. Esto queda en Papúa Nueva Guinea. ¿Y cómo es en este caso la edad? ¿Es confiable o no? ¿Y la razón inicial? Yo creo que sí. Sí, lo es. ¿Cómo es el origen de los metales respecto de Chucky y El Salvador? Mantélico. Es Más aún mantélico. más mantélico. Te das cuenta, 0,563. Y este es un yacimiento muy joven, y realmente es muy joven, tiene cerca de 3 millones de años, comparado con otros que son por lo menos un orden de magnitud mayor. Así que este es uno de los pórfidos de cobre-oro más jóvenes en el mundo, cercano a los 2,8, por ahí 2,6. Y aquí les doy un ejemplo de un trabajo que es de Matur de comienzo de los años 2000, donde él relaciona el tonelaje total del yacimiento para el caso de pórfidos en Chile con lo que es la razón inicial de osmio. Entonces yo quiero que alguien me diga aquí, ¿qué relevancia puede tener esto? Que inspeccione el gráfico donde el eje Y está la cantidad de cobre contenida en el depósito, el tonelaje total de cobre versus X donde está la razón inicial de osmio. ¿Qué podemos decir de la tendencia? La tendencia es que a menores concentraciones, perdón, razones iniciales de osmio 187, osmio 188, debería haber un mayor contenido de cobre en el yacimiento. Exacto. ¿Y cómo tú podrías refrasear eso para decirlo de un punto de vista como geológico, evolutivo, que pareciera estarnos diciendo los datos? No sabría cómo decirlo en ese término. ¿A qué se refiere en términos geológicos evolutivos? Porque tú estás diciendo que pareciera ser que mientras menor es la razón de osmio, mayor es la cantidad de cobre en el depósito, pero geológicamente lo que esto te está diciendo y como tú lo interpretas, que para formar un yacimiento extremadamente grande de cobre pareciera ser que tienes que extraer los metales del manto, ¿no es cierto?
Claro. Esa es la interpretación geológica, que es algo que se ha identificado en distintos arcos y es un tema de investigación súper potente. Pareciera ser que mientras más primitiva la naturaleza de la señal, más grande es el depósito. Muy interesante el tema. Profe, una pregunta respecto a este gráfico. ¿Qué significa esa flecha del punto 8 de Kikamata? Significa que tú tienes una variabilidad bastante grande en tus datos, ¿no es cierto? Tienes datos que son cercanas a lo que es la razón mantélica, que es 0,13, y tienes datos como el que les mostré en la isocrona, que son cercanos a 1, que son más radiogénicos. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación, porque tú podrías tener variabilidad que está relacionada con la muestra, podrías tener algunos problemas con los análisis. Entonces esa es una barra de error. Pero si tú miras otra barra de error, por ejemplo, que es El Salvador, que también tiene variabilidad, y considerando las barras, tú miras la tendencia general y la tendencia es una especie de exponencial, con todos los cuidados que tú tienes que hacer desde un punto de vista estadístico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trabajamos en geología muchas veces tenemos pocos datos porque los datos son difíciles de obtener, con muestras difíciles de trabajar. Se hace lo que mejor puede uno, pero uno siempre tiene que tener en mente que hay dificultades y la interpretación tiene que ser bien cuidadosa. Ese es el mensaje. Ok, aquí hay otros ejemplos que yo creo que los pueden revisar ustedes, donde se utilizan distintas técnicas isotópicas para datar distintas cosas, específicamente en el distrito de Chuqui, por ejemplo, uno utiliza uranio-plomo, que vamos a ver en las próximas clases, para datar los circonios o la cristalización magmática. Después uno utiliza renio-osmio, por ejemplo, para datar lo que es la mineralización. Uno utiliza argón-argón para datar lo que vendría siendo la alteración hidrotermal, así que siempre cuando queremos hacer la historia de un yacimiento mineral utilizamos distintos sistemas isotópicos que nos dicen distintas cosas, ¿ya? Así que uno nunca utiliza uno nomás, sino que uno utiliza un conjunto de cosas. Y aquí era donde estaban los ejemplos que iban en la línea de lo que me preguntaba Javiera respecto a cuáles eran los valores máximos. Es decir, por ejemplo, para yacimientos de tipo manto en Chile, como el Soldado, que es un yacimiento que queda por ahí donde está el túnel El Melón, un poco más al norte de Santiago, un yacimiento de cobre muy famoso, que tiene una componente sedimentaria importante. De hecho, se cree que es un reservorio de petróleo finalmente cocido, que concentró metales. Si ustedes se dan cuenta, el valor del Soldado, la razón inicial de osmio, es muy alto, es muy radiogénico. Eso indica que tiene una componente cortical muy importante respecto de, por ejemplo, lo que pueden ser algunos yacimientos de pórfidos o yacimientos de tipo IOCG, que tienen señales, por supuesto, que son mucho más, podríamos decir, mantélicas, ¿ya? Eso es lo que dicen más o menos los datos respecto del origen de los depósitos. Ahora, hay muchos ejemplos, ustedes pueden revisar esto después, pero un ejemplo muy clásico es el origen del oro en los depósitos más grandes de oro del mundo que quedan en Sudáfrica, que tienen este nombre raro aquí, Witwatersrand, que es impronunciable, casi así que la gente le dice el WITS, nomás como W-I-T-S para contraerlo y poder pronunciarlo. Así que el WITS es oro de origen sedimentario, pero que se formó en el Precámbrico y no se sabe bien si efectivamente ese oro es de un origen magmático, hidrotermal, si es que es un oro tipo placer, se dan cuenta. Así se ven más o menos las muestras, son muy interesantes. Y lo que se ha hecho ahí es aplicar el sistema renio-osmio en oro, ¿ya? Para datar y también para obtener una idea de lo que es la fuente. Entonces vamos a preguntarle también a nuestra experta en renio-osmio, a Javiera, que nos diga algo respecto de la edad primero del depósito y después del origen de los metales en el distrito del Wits en Sudáfrica. No sé si experta, pero bueno. A ver, yo creo que pucha, la edad me hace ruido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy buscando. La edad era. Le daba la 10. Es como muy baja la media que sale ahí. ¿Pero por qué muy baja? Son 3.031 millones de años. Mentira, muy alta.
¿Ya? Pero es que, a ver, para solucionar ese tema, estos yacimientos son súper antiguos, fueron formados en el Precámbrico. Pero Así, igual los órdenes de magnitud quizás concuerdan, ¿no? sí. Sí, así que la edad está súper bien. La edad está súper bien, puede que te haga ruido porque efectivamente son muy antiguos, pero es así. Ya, razón inicial. Está bien, de hecho, no, es muy baja. Es muy baja porque es menor a 0,13. Ya. Ahí, ¿por qué yo sabía que ibas a decir eso? ¿Por qué? Porque uno les dice que es 0,13. ¿Te das cuenta? Pero ese 0,13 obviamente que tiene una barra de error también. ¿Ya? Así que de nuevo, anda por ahí por 0,13. Hay condritos, por ejemplo, que tienen razones isotópicas de osmio de 0,12 y algo. Y hay condritos que tienen razones, como se dice, isotópicas de 0,13,5 y algo. ¿Ya? Por lo tanto, el promedio está más o menos en 0,13. Así que haciéndote esa salvedad. Ya, ¿Está bien? entonces es súper mantélico Súper este mantélico. sitio. Este paper salió en Science, de hecho, por ahí a comienzos de los 2000, y el título es algo como el origen del manto del oro en el Witwatersrand. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente esa acumulación gigantesca de metales que se produjo en la corteza, en el Precámbrico, está relacionado a una emisión extremadamente alta de basaltos y de líquidos que fueron, ¿cómo se dice?, emitidos por fusión parcial desde el manto y acumulados después en la corteza, erosionados, y formados estos depósitos de tipo placer, muy, muy importante, ¿ya? Así que, para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, este es un sistema extremadamente útil. Ustedes pueden mirar algunas diapos después que son complementarias, si les interesa. Otra cosa que se ha utilizado el renio osmio, por ejemplo, para datar petróleo. Por eso es que la industria petrolífera mundial ha tenido mucho interés en lo que es el sistema renio osmio, porque se acumula bastante bien el renio en los líquidos orgánicos pesados, ¿ya? Tiene un comportamiento bastante orgánico ahí el renio. Así que hay laboratorios que están midiendo, por ejemplo, la edad de lo que vendría siendo el petróleo en distintas cuencas, y eso provee información geológica que es de interés también para la explotación. Tiene múltiples aplicaciones, es un método al cual ustedes tienen que verse enfrentados, por lo menos en términos generales, como en un curso como este, junto con el argón-argón y junto con el uranio-plomo que vamos a ver en la próxima clase. Ya son como 3 métodos muy emblemáticos. Entonces los hitos, seguimos con lo que vendría siendo las clases el próximo jueves. Acuérdense, hoy día tienen que entregar la tarea, y ya les subí la tarea 5, con eso ya están casi listos, más o menos al 3 de diciembre, con lo que vendrían siendo las tareas. Les quedaría una nomás para cerrar todo lo que es esa parte del curso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta, profe, respecto a las isócronas que nos mostró. Había un valor que decía MSWD, si no me equivoco. ¿Qué es ese valor? Es lo que vendría siendo la Mean Standard Weight Deviation. Esa es una medida específica de mínimos cuadrados, finalmente, que tiene que ver con la bondad del ajuste, ¿ya? Así que es una forma muy específica en geocronología de cómo se calcula lo que es el error. Así que obviamente que los software, en general uno trabaja con software en geocronología que toman los datos y después te calculan todo lo que vendría siendo el error, el Mean Standard Weight Deviation. Hay otros que ocupan, no sé, hacen chi cuadrado, por decirte, en fin, es como súper variable. Sí. Es un parámetro. Gracias, profe. Y entonces ahí un número más grande, o sea, es menos deseable que un número más chico, ¿no es cierto? Vale, gracias. Sí. Eso. Había alguien que tenía una pregunta en la tarea, así me imagino enunciado, muy corta para cerrar. No sé si era Marcelo. Sí, que estaba revisando la fórmula para el cálculo del campo magnético y tenía unas dudas con respecto a las unidades que tiene la constante que acompaña el campo con el radio, y si es que la carga contenía unidades o era dimensional. ¿Hay alguien que lo ayude ahí? Lo que pasa con esa fórmula es que se podía modificar para ciertas unidades en las cuales tú trabajas los valores. Y justamente los valores en los que están en el enunciado, los valores de esa, o sea, las unidades de esos valores, perdón,
son justo las que o sea, son justo las unidades con las cuales tú puedes transformar esa ecuación para simplificarla. Y está en las PPT. Y sobre la Ya. carga, no, yo por lo menos no le puse unidad, porque es con la carga del isótopo, que es +1. Dale, bueno. Ya Bueno, pues. sí, está bien, pero Así que si es que no hay más preguntas, entonces dejamos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta más? Así, última. ¿Estamos ok? Ya pues. Entonces acuérdense de este sistema, anótenlo por ahí en su cuaderno. El reniosmio muy importante junto con el argón y como vamos a ver en las próximas clases, el uranio-plomo para su batería ahí de conocimiento geoquímico, geocronológico. Ok, entonces, nos vemos entonces el jueves a las 12. Que tengan un buen día. Profe, gracias. Profe, chao. Chao, gracias. Adiós, profe.